Vamos a tomarnos un cafecito. Tomémonoslo con algo, con el tema político, compañeros. ¿Ustedes me permiten? Porque ya tenemos comunicación con don Emilio. ¿Ya está don Emilio ahí? Emilio Arias. Don Emilio Arias. Don Emilio, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días a ustedes, dichosos que están tomando café. Yo voy aquí, un momentito aquí a la orilla del carro para seguir manejando, pero bueno, la envidia de la buena. Un saludo a ustedes y a los que nos escuchan en este momento. Y después de estas presas de hoy, el café le va a caer muy bien. Sí. Bueno, eso es algo que precisamente vimos en Agenda Viva y que analizamos, ¿verdad? ¿Por dónde anda es ahorita, algo que empresa? sufrimos todas y todos. ¿Por dónde anda ahorita, don Emilio, empresa? Ahorita estoy en el centro de San José. Precisamente me vine hacia el Museo del Niño para buscar un espacio para poder conversar con ustedes, porque era imposible en el centro de San José, evidentemente, parquear. Entonces, por aquí estoy, pero trato siempre de meterme, parece mentira, aquí por el centro de San José, a veces se encuentra uno menos presas que por las zonas aledañas, ¿no? No, esa es la mejor solución y mucha gente nos lo ha dicho. Transitar hoy en día ya por San José, porque la gente utiliza las rotondas, hubo fiebre por después de que la apertura de Circunvalación Norte y se descongestionó mucho el centro de San José. Don Emilio Arias, hay que decirlo, es coordinador del proyecto Agenda Viva, que ha sido noticia política durante los últimos días. En principio, don Emilio, ¿Usted coordinó todo? ¿Hizo la convocatoria usted? ¿O quién más está detrás de toda la convocatoria como tal? Bueno, primero decirles que Agenda Viva nace hace más o menos 11 meses y como colectivo definimos un forms, es decir, un formulario público abierto que fue de mano en mano hasta llegar a más de 120 personas de diferentes profesiones, edades, ubicaciones geográficas, experiencias de vida, y empezamos a trabajar en un proyecto que construimos con el apoyo de la Fundación Frederick Ebert y también con don Miguel Gutiérrez Saxe, quien por su experiencia por años en el Estado de la Nación nos ayudó en la construcción de la metodología. Precisamente esto fue un trabajo en plural, ha sido un trabajo de grupos donde incluso tenemos una estructura muy horizontal. Realmente tomamos decisiones en un grupo de coordinación. Aquí no hay como que alguien que diga hacia dónde vamos y todos vamos detrás. Más bien es un ejercicio democrático súper interesante en Costa Rica. Y no soy yo el único, somos muchísimos, 120 personas y un equipo de coordinación que anda por alrededor de las 15 personas, donde lo que hacemos es ir definiendo la cronología de los proyectos y la ruta de Agenda Viva. ¿Y cómo se hace, don Emilio, para que tantas figuras destacadas de la política y de partidos que tal vez son diferentes se pongan de acuerdo para esto? ¿Cómo han hecho ustedes? ¿Y cómo es esa interacción, esa dinámica entre todos? Bueno, yo creo que eso es súper interesante, porque partimos de que las decisiones iban a ser tomadas por consensos. Entonces vean qué interesante el mecanismo. Por ejemplo, yo voy y presento una propuesta, se sube a un forms, a un documento en la nube, y hay alguna persona que está en contra, por ejemplo, de esa postura. Presenta su postura y puede hacer una contrapropuesta. Si al final no existe consenso alrededor de la propuesta sale de esas 200, de esas más de 200, que al final terminaron siendo 200 propuestas. Pero dentro de la metodología se establece que yo en lo personal puedo seguir defendiendo mi tesis en otros foros, pero para los efectos de las 200 propuestas que hicimos esta semana, no podía ir aquella que no tuviese consenso. Creo que esto nos llama mucho a la reflexión, porque a veces nos cuesta mucho ponernos en los zapatos de las otras personas y dialogar. Yo creo que esa pregunta se responde simplemente con diálogo, respeto y tolerancia, que es algo que ha sido siempre parte, es un gen del costarricense, que tal vez se haya perdido últimamente, es probable, pero yo creo que desde la colectividad social estamos enviando un mensaje precisamente a los partidos políticos que están en este momento en una contienda electoral, de que es posible conversar, de que se debe conversar, de que no debemos de apostar a la polarización por la polarización, sino más bien a poner propuestas. Y creo que viniendo desde el colectivo ciudadano es un ejercicio democrático.
Don Emilio, ¿esta agrupación no es un partido político como tal o no aspiran a eso? Bueno, nosotros no somos un partido, somos una cosa muy interesante. Yo siempre le digo a la gente, somos una cosa porque no somos una asociación, no somos una fundación, no somos un partido político, sí somos un colectivo ciudadano. En América Latina existen en otros lugares experiencias similares y yo creo que eso va mucho por la necesidad de la gente de aportar y de dialogar y de discutir. Yo siempre digo que a veces la comodidad de la gente está en la crítica por la crítica, en la preocupación por la preocupación, pero creo que hay que tomar decisiones y ser parte de las soluciones para poder tener autoridad para reclamar, porque normalmente es muy fácil estar al frente reclamando si no aporto. Yo creo que la autoridad moral para asumir posturas te la da precisamente la posibilidad de aportar y no ser nada más observador de lo que está pasando. Y eso es lo que nosotros nos propusimos como colectivo. Sí tenemos un objetivo de incidencia en la política y lo dijimos claramente en el llamado que hicimos al país, que si existe un grupo de partidos que conformen una alianza plural con grupos de la sociedad, nosotros ahí estaremos. Pero no vamos a estar simplemente con que un partido nos llame y sea un partido único y nos vamos a ir a sumar a un partido único como para adherirnos a algo simplemente por un tema electoral. No. Lo importante aquí es ese llamado y esa excitativa a la conversación, al diálogo de la gente que piensa similar. Sí. Realmente Agenda Viva, como lo dijimos, no está escrita en piedra y se llama Viva precisamente porque se nutre permanentemente de experiencias y de personas que envían sus propuestas, de personas que se manifiestan sobre algún tema específico. Don Emilio, uno entiende, ¿verdad?, como ciudadano que en efecto es conversando como podemos arreglar los temas. Uno entiende además una agenda en la que hay buenas intenciones, porque el tema de todo el mundo es en efecto que el país está en un momento complicado, inseguridad, que se necesitan algunas políticas importantes para que eso salga adelante. Sin embargo, nada de eso funciona si no hay, lastimosamente, porque así es el sistema, si no hay una política de por medio, digamos, si no hay una aspiración, por ejemplo, a hacer esos cambios desde la Asamblea o si se llega a la Presidencia de la República, etcétera, etcétera. Como ahí en la coalición, en el grupo como tal, vimos figuras, por ejemplo, de Liberación Nacional, estaban las figuras del Frente Amplio, y había figuras, incluso las diputadas que salieron del Partido Liberal Progresista. Dice uno, hay una pluralidad de partidos, sin embargo, en algún momento algunos de ellos levantará la mano y dirá, mire, yo represento eso que ustedes quieren. ¿En qué momento eso pasa? ¿O en qué momento? Porque están a tiempo, de hecho, de hacerlo o no. De conformarse como tal. Como tal, es decir, el líder de nosotros, el vocero de nosotros es tal. Lo que pasa es que ahí en ese grupo uno dice, caramba, el que levante ahí la mano, ¿cuál de todos podría ser? Claro, ese fue el reto precisamente. Y si ustedes lo ven en América Latina, en países como Chile, como Uruguay, como México, esto ha sido una dinámica, ¿verdad? El reto es, por eso invitamos abiertamente. Y hay gente que dice, pero ¿por qué estaba ahí fulana? ¿Por qué estaba mengano? Porque recibieron la invitación abierta y decidieron participar. Hubo gente que llegó de Punta Arenas y ni siquiera había sido, nos teníamos información de que iban a llegar y quisieron llegar. Entonces yo creo que hay que distinguir algo entre las personas que fueron a escuchar la propuesta de Agenda Viva, que son gente muy diversa, y también lo que es el colectivo. En ambas partes hay gente de diferentes grupos. Por ejemplo, dentro de Agenda, el 60% de las personas no militamos, pero no hay una prohibición para militar. Todos tenemos el derecho, porque si no igualmente sería una violación al derecho de cualquier persona de participar en política, ¿no? Sí hay un llamado muy claro y creo que logramos, por lo que hemos visto en los mismos medios de comunicación, logramos generar movimiento a lo interno de los partidos políticos para que se cuestionen si efectivamente con los cambios de la política y con el sentir del pueblo requieren conversar, requieren construir alianzas, requieren construir coaliciones. Hay un cronograma electoral, hay una normativa electoral y creo que el reto está en tratar de innovar, como lo han hecho en otras latitudes, que es sumar partidos y sumar también el colectivo social. Estaba recordando ahora, don Emilio, con mis colegas,
coaliciones de las que se ha hablado mucho. Yo estaba echándole cabeza en el recuerdo a una de don Alex Solís, excontralor, que fue contralor. Recuerdan que también incluso antes de esta campaña doña Pilar Cisneros hizo una que se llamó Coalición Costa Rica, ¿no recuerdan? Ustedes, que esta juventud y cosas. Pero todas obviamente que tienen como ese catálogo de cosas que son finalmente eso, buenas intenciones, y que lo que uno ruega obviamente es que todas esas buenas intenciones encuentren cómo ejecutarlas, porque el país necesita ya es acción, que hagamos cosas, que no todo se quede en eso, en buenas intenciones. Así que don Emilio, si de ahí salen cosas positivas para el país, pues que les vaya muy bien. Pues muchísimas gracias. Efectivamente, yo creo que lo innovador de esto es que el llamado a construir esos espacios no se hace desde un partido político, sino se hace desde un colectivo social, y eso dice mucho. Y creo que el reto de los partidos es importante, pero también el reto de los ciudadanos, de informarse, de ser parte de la propuesta y de la solución, y solamente de criticar. Por eso es que Agenda Viva no llega para oponerse a algo, no llega en contra de algo, llega por el contrario para poner, ok, mire, aquí están las propuestas, las hemos trabajado durante 11 meses, no nos han pagado un 5, hemos puesto nuestro tiempo como ciudadanos, de donde vengamos, hemos discutido, hemos podido diferir, hemos aplicado el principio de tolerancia, y creo que ahora el reto es para los partidos políticos, y si logran, quienes logren eso, ahí Agenda Viva va a estar, sin duda alguna, aportando esa agenda mínima que construimos durante 11 meses. Él es Emilio Arias, de Agenda Viva, esta mañana con nosotros aquí hablando de esto que es parte de todo el trabajo ya político que durante este año vamos a tener sin duda alguna. Don Emilio, buen fin de semana, que le vaya bien. Igualmente, pero yo sigo aquí en la presa buscando ver cómo llego hacia donde voy. Y hace muy bien, y tómense ese café y luego me invitan. Un abrazo para todos ustedes y para los que nos escucharon. Será invitado, sin duda alguna. Las 7 de la mañana, 47 minutos. Muchas gracias, buen fin de semana.